No, mi amor, yo te amo más. Por cierto, mi amor, mira, ya llevamos un par de años juntos, ya tenemos confianza. ¿Y si damos otro pasito más en nuestra relación? Algo más privado. Relaciones prematrimoniales. Primer servicio juvenil del 2023 en Misión Cristiana Elim San Salvador. Viernes 13 de enero a las 6 de la tarde. En la predicación, Pastor Jonathan Medrano. Invita Juventud Elim. Elim, unidos avanzamos. Dios te bendiga, Juventud Elim, en esta oportunidad y en este nuevo año donde ya nos disponemos con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas de seguir sirviendo a Dios. En esta nueva oportunidad que Dios nos brinda, vamos a ver un tema más de la guía juvenil. Y en esta ocasión veremos el tema de Jehú toma el reino de Israel. Así que prepárate, toma tus apuntes, tu lápiz, tu cuaderno, tu libreta y destaca aquellas cosas que más sobresalgan de este estudio, de esta enseñanza para que puedas poner en práctica en tu célula ahí en la reunión con los jóvenes. Así que sin más preámbulo, vayamos al tema de Jehú toma el reino de Israel. Muy bien, como dijimos, este tema para esta semana se basa en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 9, y vamos a leer el versículo número 13. Dice la Escritura, y voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dicho esto, todos se apresuraron a tender sus mantos sobre los escalones a los pies de Jehú. Luego tocaron la trompeta y gritaron: ¡Viva el rey Jehú! ¡Viva el rey Jehú! Esa es la lectura para el estudio de esta oportunidad. Ahora bien, antes de comenzar e introducirnos en este tema, quiero recomendarte que te leas todo el capítulo 9 del segundo libro de los Reyes. Ahí encontrarás todo lo que vamos a ocupar en este estudio. Es muy importante que lo leas. Es muy importante que tengas en el contexto de esta historia. Porque vamos a ver cómo Jehú toma el reino de Israel. Y es que para iniciar, nosotros podemos ver que en este capítulo Jehú va a tomar el reino de Israel, pero lo va a tomar porque hay una promesa de parte de Dios para su vida. Y es que el profeta Eliseo encomienda a uno de sus discípulos, es decir, a uno de los profetas que está aprendiendo de Eliseo, y es que le va a encomendar que unja a Jehú como rey. Ahora bien, cuando esto se desarrolle y cuando esto se dé, Eliseo le va a brindar las instrucciones a aquel profeta del cual la Biblia no muestra o no menciona su nombre, pero que éste va a cumplir al pie de la letra. Y es que le va a dar una serie de instrucciones de cómo Jehú va a tomar el reino de Israel. Y lo va a hacer, obviamente, terminando con el reinado de Jorán, hijo de Acab. Si te recuerdas, Acab era aquel rey malo que hizo que el pueblo de Israel se volcara a la idolatría junto a su esposa Jezabel. Pero a esta oportunidad, Acab ya está muerto y Jorán está reinando en Israel al lado de su madre. Pero Dios le está dando instrucciones a través de los profetas para que Jehú tome el reino, exterminando, quitando de la faz de la tierra a este rey también malo, al igual que su padre, y a la perversa madre que tiene. Incluido está el rey Josías, rey de Judá, quien se va a ver mezclado en esta historia. Así que para introducirnos es importante tener estos datos en cuenta y poder desarrollar este estudio con la mayor confianza que tú puedas al conocer el texto bíblico. En el punto número 1 lo vamos a basar en el versículo 6 de este mismo capítulo de Segundo de Reyes,
9. Dice así: Jehú se levantó y entró en la casa, y entonces el profeta lo ungió con aceite y declaró: así dice el Señor, Dios de Israel: ahora te unjo como rey sobre mi pueblo. Ahora Dios está ungiendo, o mejor dicho, el profeta que ha comisionado Eliseo está ungiendo a el rey Jehú. Hay una reunión de capitanes del ejército de Israel, y en esta reunión se encuentra Jehú, y ahí llega el comisionado de parte del profeta, quien tiene un mensaje muy importante que decirle. Y ese mensaje, él pregunta: ¿dónde está Jehú, el capitán? Al develarse que Jehú estaba en medio de varios capitanes, le pide que entren a la casa y pueda darle una noticia muy importante. Y esta noticia que le va a brindar es que Dios lo ha ungido rey de Israel. Y en efecto así lo hace. El frasco que lleva de aceite, que es el símbolo de la unción de parte de Dios para el nuevo rey de Israel, y le profetiza y le da la palabra de Dios en cuanto al futuro que ha de sobrevenir a Jehú. Ahora, aquí hay algo bien importante destacar en este primer punto, y es que hay una promesa de parte de Dios, y lo podemos ver en el versículo 6. Esta promesa que Dios le está dando a Jehú, la está dando para su futuro, no es algo inmediato meramente. Pero lo que yo quiero rescatar y que tú puedas ver es cómo Dios está hablando, y lo importante de que nosotros podamos creer a las promesas de Dios. En primera instancia, es importante tener esa fe para creer, para lo que Dios nos está diciendo. En este versículo que se nos ha dado del 6 del capítulo 9, Jehú se le está ungiendo, y en esta unción él está recibiendo palabra de Dios. Cuando el profeta termina de ungirlo, dice la Biblia que éste sale corriendo y no media palabra, ninguna otra palabra con Jehú, y se va, porque esa es la orden que ha recibido. Pero luego Jehú sale y se encuentra con sus capitanes y le preguntan: ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho el profeta? ¿Qué te ha dicho ese loco? Dice textualmente en la Biblia. Y Jehú le dice: no es nada importante, no te lo creo, le dicen los demás. Creo que no te haya dicho nada importante. De hecho, en esta versión se usa el término pamplinas, como quien dice: dinos la verdad. Y Jehú comienza a decirle palabra por palabra lo que el profeta ha desarrollado, lo que le ha dicho, y es que le ha ungido como rey. E inmediatamente, como el versículo que leímos al inicio, el versículo 13, los capitanes se ponen en pie, se quitan sus mantos y se lo ponen en los escalones que hay ahí para que Jehú pueda pasar sobre ellos, y simbolizando que él es el nuevo rey de Israel. Es decir, que la fuerza del ejército de Israel, a través de sus capitanes, a través de sus líderes, están aprobando aquella promesa de parte de Dios. Ahora, qué importante es eso, porque lo primero que nosotros debemos de entender y hacer en la vida cuando Dios nos habla a través de su palabra es: hay que creer, hay que tener esa fe. Y segundo, tener la seguridad de que Dios va a cumplir su palabra. Inmediatamente después de haberle el profeta dicho lo que Dios quería para Jehú, prácticamente se hace una realidad, porque ya tiene un respaldo de su ejército, ya tiene un respaldo de la fuerza, de los líderes de aquel ejército de Israel, y eso es muy importante. A veces Dios nos da promesas que nosotros las tenemos o las pasamos por desapercibido, y eso a veces nos cuesta caro, porque Dios está ahí tratando de darnos sus promesas a través de su palabra para que nosotros disfrutemos de todo aquello que Dios tiene para nuestra vida, porque no es coincidencia, no es casualidad lo que tú estés viviendo en la vida, sino que Dios siempre ha tenido un propósito, y tú lo sabes porque ya hemos desarrollado ese tema con anticipación. Pero ahora estamos viendo cómo Dios, a través de sus promesas, quiere cumplir nuestros propósitos, quiere que nosotros seamos de utilidad. Por eso en esta oportunidad aprende a escuchar
a través de la palabra de Dios cuáles son las promesas para tu vida. Y en ese aprendizaje, en ese afinado de oído que tú tienes que tener para saber escuchar las promesas de Dios, créelas y ten por seguro que Dios las va a cumplir en su momento y en su tiempo. Es muy importante esto. Así que una vez dicho esto, que hay una promesa de Dios, de parte de Dios para tu vida, ahora veamos qué sigue después de esto. Dice la Biblia en el segundo punto de esta enseñanza que haciendo realidad las promesas de Dios. Y esto lo podemos basar en los versículos 21 al 29 del mismo capítulo del segundo libro de Reyes, que es el capítulo 9, el cual estamos leyendo. Y es que recordemos que en el versículo 6 de este capítulo, el profeta le da unas instrucciones precisas a Jehú de la promesa que Dios le hace. Es decir, que para que su promesa o la promesa de Dios se cumpla, Jehú tiene que poner una parte, o es decir, debe de trabajar porque esa promesa se cumpla. A veces nosotros recibimos las promesas de Dios, pero creemos y pensamos que han de venir como por arte de magia y nosotros hemos de estar sentados ahí simplemente esperando a que se den. Pero en realidad la cosa no es así. Ahora vemos que Jehú va a poner en práctica lo que Dios le ha ordenado y las instrucciones de Dios fueron precisas. Debes de eliminar la casa de Acab. Nadie debe de quedar vivo, nadie debe de quedar sin ningún aliento en esa casa porque ha sido una casa perversa, incluida Jezabel, la madre de Jorán y la mujer de Acab. Esas son las instrucciones, es decir, que hay una serie de instrucciones para que aquel hombre llegue a ser rey de Israel en toda su plenitud. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros recibimos esas promesas y nos sentamos a esperar? Obviamente no pasará nada. Obviamente hasta ahí llegará la promesa que se nos ha dado. Y alguien podrá decir, pero si Dios lo ha prometido, lo ha de cumplir. Y en efecto, eso ya lo dijimos, porque cuando Dios da su palabra, da su promesa, Él cumple, Él no se retrae. Pero también Él especifica y se intuye que toda promesa de Dios tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte para cumplirse. Es decir, que Dios te va a mostrar su promesa, su objetivo, para que tú lo desarrolles. Porque Dios no tiene hijos haraganes, Dios no tiene hijos malcriados. Dios siempre va buscando que nosotros aprendamos y seamos edificados en la vida para que podamos tener provecho de ella. De lo contrario, no tendría ningún sentido. Y eso es lo que nos está diciendo este segundo punto de la guía, y es que hay que hacer realidad las promesas de Dios. A Jehú se le dio esa promesa, y esa promesa fue bastante clara. Y Jehú inmediatamente tomó medidas y le dijo a sus capitanes, a su ejército: si ustedes quieren que yo gobierne y sea rey, no dejen salir a nadie de esta ciudad donde se encontraba Jorán, hijo de Acab, rey de Israel. No vayan a dejar. Y cuando él se dirigía hacia esa ciudad junto a su ejército, y Joram a través de un centinela fue avisado y le dijeron: alguien viene, y mandaba mensajeros uno tras otro para ver si venía en son de paz, y ningún mensajero regresaba, sino que se quedaba al lado de Jehú. No tocó más que a Joram, rey de Israel, ir al encuentro de Jehú, porque al final se dieron cuenta que era él. Y cuando llegó frente a él y le preguntó: ¿vienes en son de paz? Y Jehú le dijo: ¿cómo habrá paz si tu madre mantiene en idolatría al pueblo de Israel? Ahí mismo Joram entendió de que Jehú no llevaba buenas intenciones y dio la vuelta y se regresó a su palacio. Pero ahí mismo también Jehú tomó su arco y flecha y le disparó, penetrando certeramente en el corazón y dándole muerte. Y lo mismo hizo con Ocosías, quien había llegado a visitar a Joram, y a este también persiguió y le dio muerte. Ahora bien, si tú te das cuenta, Jehú cumplió al pie de la letra lo que Dios le había pedido.
Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Las promesas de Dios, cuando son dadas, debemos de trabajar y esforzarnos para que se cumplan. No van a llegar solas o no se van a cumplir solas. Así como Jehú cumplió las instrucciones que Dios le había dado al profeta y trabajó e hizo lo necesario para lograr el objetivo que se le había dado o la promesa que se le había dado de ser rey de Israel, así nosotros cuando recibamos de parte de Dios debemos de cumplir y trabajar por ello. Quizás Dios desea que tú seas un médico, una doctora, un doctor, un ingeniero, una ingeniera o un ministro del Evangelio. Quizás Dios te ha dicho y te ha revelado a través de su palabra en una predicación, ¿verdad? A través de una visión. No sé, la manera que Dios haya utilizado te ha podido adelantar y te ha dicho, esto tengo para tu vida. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a ser doctores y ser útiles a la iglesia de Dios, a las personas, a aquellos que lo necesitan, si no estudiamos una carrera de medicina? Por arte de magia no nos darán un título. Nadie hará eso. ¿Por qué? Saben que si se hicieran eso, están poniendo en riesgo la vida de otras personas, porque no es lo mismo tener un título que diga que somos doctores a tener el conocimiento que compruebe que somos doctores. Así es la realidad. Y eso es lo que nosotros debemos de entender hoy en día. Dios te ha dicho quizás, tú serás un ministro del Evangelio, llevarás el Evangelio a muchas personas, a muchos lugares, pero tú estás ahí sentado en la iglesia esperando de que Dios te lleve, que te compre el pasaje, que te inviten, que hagas esto, que hagas lo otro. Es decir, que tú estás simplemente sentado queriendo que Dios mueva las piezas. Y no es nada de eso, sino que todo lo contrario, es Dios diciéndote, entonces debes tú prepararte para eso, debes capacitarte. Quizás la primera etapa sea aprender más de la palabra de Dios, capacitarte bíblicamente para poder dar un mensaje acorde a los propósitos y a las enseñanzas de nuestro Señor. Ese es el objetivo primordial, es decir, que Dios te da la primicia para que tú te emociones y trabajes por ello, para que tú incansablemente te esfuerces. Sea lo que Dios te haya dicho, tú debes de trabajar por alcanzar ese propósito, así como lo hizo Jehú. Debes de poner todo tu esfuerzo, todo tu ánimo, y vendrán situaciones difíciles en las cuales quizás tú digas, ya no puedo, ya no aguanto, qué difícil está esta carrera, no tengo los recursos, ya no logro mantenerme en pie, estoy muy cansado porque me toca trabajar, me toca estudiar, me toca hacer esto, me toca hacer aquello, pero sigue adelante, no te rindas, haz realidad la promesa de Dios para tu vida. Ese es el objetivo primordial y de esa manera tendremos respuesta favorable de parte de Dios. Por último, en el tercer punto de esta guía, vemos cómo debemos de mantenernos en la voluntad de Dios. Y es que a veces nos desviamos porque la mayoría de personas buscan el éxito en las riquezas, en lo financiero, es decir, en el dinero. Y a veces hacen de el dinero su Dios. Si tú no te mantienes en la voluntad de Dios, errarás el blanco y probablemente fracases en el intento de lo cual Dios ha prometido para tu vida. A Jehú se le dio una misión. A Jehú se le dijo lo que iba a hacer, un rey de una nación, de un pueblo. Pero también a Jehú se le dieron instrucciones de cómo hacerlo, de cuál era la voluntad de Dios. Y en estas instrucciones tú debes de entender que hay que cumplirlas al pie de la letra. Sin más ni menos, al pie de la letra. Mantenernos en la voluntad de Dios es primordial. De lo contrario, como dije, erraremos el blanco y no alcanzaremos los propósitos que Dios tiene para nuestra vida y que son de vital importancia para que nosotros nos realicemos y tengamos el éxito que de verdad llenará nuestra vida y nos hará sentir personas de verdad completamente dichosas que cumplen el sueño para el cual fueron creadas y para el cual Dios te ha elegido. Así que desde ya yo te animo a que no te desvíes, mantente en todo tiempo en la voluntad del Señor, escucha su palabra, está atento a la voz de Dios a través de su palabra para que la promesa de Dios se cumpla en tu vida. Apliquemos ahora esta enseñanza
a nuestra vida. Y es que siempre tendremos dudas de lo que nos ha de esperar en la vida. Cada joven podrá estar esperando grandes éxitos en su vida, o algunos de manera incierta dirán: no sé lo que me espera, no tengo ni la más mínima idea. Pero lo que sí te puedo decir en esta oportunidad es que cuando sabemos que hay una promesa de parte de Dios para nuestra vida, sabemos cuál es nuestra meta y sabemos qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar esa meta. Así que tú lo único que debes de buscar es apropiarte de la promesa de Dios para tu vida. Pregúntale, haz hincapié y está atento a la promesa de Dios para tu vida. Y una vez tú sepas esa promesa, trabaja arduamente por alcanzar esa meta haciendo la voluntad de Dios. Y verás las riquezas de bendiciones para tu vida y para aquellos que te rodean. Así que ahí comenzará el éxito de tu vida, ahí comenzará tu verdadera historia y relación con Dios, al saber que tienes esa promesa de Dios para tu vida. Así que adelante, no te olvides, Dios está contigo, que el Señor te bendiga. No, mi amor, yo te amo más. Por cierto, mi amor, mira, ya llevamos un par de años juntos, ya tenemos confianza. ¿Y si damos otro pasito más en nuestra relación? Algo más privado. Relaciones prematrimoniales. Primer servicio juvenil del 2023 en Misión Cristiana Elim San Salvador. Viernes 13 de enero a las 6 de la tarde. En la predicación, Pastor Jonathan Medrano. Invita Juventud Elim. Elim, unidos avanzamos.